Esto es With Life Podcast, un espacio donde hablaremos todo lo que siempre quisiste saber sobre la historia, el consumo responsable y la cultura 420, conducido por Rodrigo Bautista. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están mi gente? Excelente viernes, espero que la estén pasando bonito. Estamos una vez más en un nuevo programa de With Life Podcast. Y pues nada, ya es viernes y hoy tenemos un tema bastante bueno, bastante interesante. Y tenemos a nuestra primer invitada, que espero que nos esté escuchando. Jane, ¿estás por ahí? Hola Rodri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ahí está Jane, ahí está la excelente Jane. Pues bueno, damos un poquito de contexto para la gente que nos está escuchando. Antes que nada, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes como WDLife_MX. En Instagram, en TikTok nos pueden seguir como WDLifeCBDShop. Y lo más importante, y antes que nada, recuerden entrar a www.withlife.mx. Y pues bueno, ahí pueden encontrar bastantes cosas interesantes. Chequen nuestro catálogo, todo lo que tiene que ver con productos CBD, productos recreativos también. Y nosotros nos encargamos de llevárselo directamente a sus hogares, solo hagan su pedido. Y pues nada, este espacio ya saben que es un poquito para dar información, para platicar todos los temas que tienen que ver con el cannabis. Ya hemos hablado bastante del contexto, de la historia, del panorama también en el cannabis actual. Y pues bueno, se vienen bastantes programas muy buenos. Vamos a estar hablando con expertas en todo el tema canábico, en toda la industria canábica, y creo que justo el programa de hoy nos va a ser bastante enriquecedor porque vamos a empezar con abriendo un poquito justamente el panorama, y por eso hoy tenemos de invitada a Jane López, que nos está justo escuchando ahorita en estos momentos. Y pues nada, Jane, ¿cómo estás? ¿Quieres empezar un poquito dando un poquito de contexto de ti, de lo que haces, de por qué estás en este tema de la industria canábica? ¿Se puede hablar de industria? O sea, ahora sí que todo lo que tú sepas nos lo puedes compartir, por favor, Jane. Claro que sí, Rodri. Primero que nada, muchas gracias a With Life por este espacio, por este esfuerzo que hacen sobre educar, difundir, ¿no? Compartir la información es una herramienta muy poderosa para toma de decisiones. Como ya bien lo mencionaste, yo me llamo Jane López, soy activista y a la vez también, pues, empresaria, ¿no? Uh-huh. En mi lado activista, bueno, ya inicié hace muchos años, desde 2016 iniciamos esta lucha, un grupo de padres organizados apoyando en su momento a Raúl Elizalde. Raúl Elizalde es el papá de Grace Elizalde. Grace es la niña que logra reformar la Ley General de Salud en México porque tenía la necesidad de acceder a un producto derivado con cannabis. A través de eso, pues se mete un amparo para que sus padres puedan importar una sustancia que le coayudara en el tratamiento con un síndrome epiléptico que desafortunadamente Grace y el resto de los niños que participaron en ese momento en todo este cabildeo político y gubernamental, pues era un factor común denominador, ¿no? Es un síndrome llamado Lennox-Gastaut. Grace logra este amparo. Posteriormente su papá dice, a ver, o sea, la vía de un amparo es de largo tiempo, es costoso, esto debe de tenerlo la sociedad mexicana, y es como de esa manera Raúl empieza a formar estos grupos de apoyo para que las autoridades nos visibilicen y vean cómo estos tratamientos, si bien no les curan los síndromes epilépticos, porque es muy importante que la audiencia sepa que el cannabis no cura la epilepsia, solo la controla, y a diferencia de los fármacos alópatas tradicionales, los efectos secundarios son mucho menos que la ingesta de medicamentos de laboratorio o que tienen otros químicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en el 2017 se logra esta reforma a la Ley General de Salud con una iniciativa de ley que se mete para reformar la ley, para reformar el Código Penal, y en esencia y en estricto sentido la mayoría de los congresistas, tanto de Cámara de Diputados como de Senadores, apoyaron a que se lograran estas reformas y adiciones en un estricto sentido de salud, de ciencia, de avance. Porque también hay que reconocer que no fue fácil romper con ese bloque conservador. Sí. En ese tiempo permeaba mucho la ideología del PAN. Entonces, haber luchado contra ese bloque conservador y empezar a desmitificar
una planta que pertenece a un reino vegetal, Claro. porque la planta por sí sola no te mata, ¿no? Pero el uso que le dé el humano es responsabilidad del mismo ser humano. Entonces, para nosotros fue un gran avance, fue una reforma muy limitada, y bueno, se esperaba que en los siguientes meses la COFEPRIS emitiera el reglamento. Lamentablemente, pues ese reglamento llegó hasta el 12 de enero del 2021 y es un reglamento, es un elefante blanco enorme, padrísimo, chulísimo, inoperable, que incluso tampoco favorece los intereses de la industria per se, ¿no? Es un reglamento que está hecho para que nadie lo pueda cumplir, más que los grandes magnates de la industria farmacéutica que tienen los millones y millones de dólares. Es correcto. Sin embargo, la reforma va más allá de eso, porque aunque ya se reconoce el valor terapéutico del THC, y quiero dejar muy claro, el THC no es diablo, aquí no hay ángeles ni diablos, aquí son compuestos químicos que coadyuvan y que se ocupan para hacer diversos tipos de productos. Entonces, la reforma se hace en ese sentido para hacer medicamentos, ciencia, investigación, pero también se reforma el artículo 245 en la fracción quinta, para que se pudiera elaborar, desarrollar, importar, exportar, comercializar productos hasta con el 1% de THC. Uh-huh. Esos productos que hoy vemos como cosméticos, como suplementos, encuadran en esa reforma de ese artículo de Ley General de Salud. Sin embargo, ese pequeño artículo, pues Secretaría de Salud no lo ha regulado. Hoy en día no tenemos una regulación per se que aplique a productos con CBD. Entonces, por mi parte activista, he seguido luchando para que la reforma a la Ley General de Salud sea realmente amplia, no sea una reforma limitada, pero mi esencia en este movimiento, que surge desde la necesidad, que surge del amor, que surge de la desesperación, porque no le deseo a nadie ver convulsionar a su hijo, no le deseo a nadie ver que su hijo entre en estatus epiléptico y le den más de 5 o 6 paros cardiorrespiratorios. Es una experiencia espantosísima, o sea, ni a la persona que más daño me ha hecho se lo puedo desear. Sigo luchando porque los pacientes de verdad tengan un producto que les pueda coadyuvar a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Yo lo he visto en carne propia, o sea, Diego fue un niño desahuciado en el 2015, el síndrome epiléptico mutó, pero esa mutación fue muy agresiva, esa transición de West a Lennox fue demasiado agresiva para Diego ya se nos andaba pues muriendo. Y gracias a los derivados de cannabis, gracias a diferentes preparados, gracias al autocultivo, hoy en día a productos pues ya un poco más estandarizados, es como Diego ya lleva controlado desde el 2016 a la fecha, ¿no? Uh-huh. Te puedo decir que su respuesta inmunitaria, su respuesta cognitiva, el manejo de las crisis, más bien el control de las crisis, si no está dentro de su totalidad. Claro que ha beneficiado porque es un niño que ya no trae 15 medicamentos, ¿no? 15 medicamentos que le estaban desgastando los dientes, el hígado, que le estaban causando gastritis. Hoy día Diego solamente toma un medicamento antiepiléptico que todo el mundo lo conoce, que es el Keppra, y toma un preparado magistral que es muy personalizado, porque también eso es algo muy importante. O sea, queremos hablar de industria en México, queremos hablar de satisfacer una demanda de salud, pero todavía estamos muy en pañales. O sea, la mayoría de los países que han regulado y que han dicho hagamos medicamentos, creo que no han tenido esa visión de saber a dónde hay que hacer esos medicamentos. En el caso específico de epilepsia, yo lo que he visto y el factor común denominador ha sido medicina personalizada, es decir, regresar a estas fórmulas magistrales que son muy comunes. México tenía muchísimas boticas y droguerías donde tú vas con tu receta y te la preparan. Sí, entonces, de esa manera es como... adelante, ibas a mencionar algo, adelante, por favor. Justo el tema, ¿no? Ya lo hemos mencionado aquí, pero pues el tema de la prohibición lleva menos de 100 años. Es algo muy contemporáneo. A la vez, justo ya hemos hablado de que han habido intereses de por medio, pero creo que justo eso ha limitado bastante el desarrollo, el full desarrollo, por así decirlo, de lo que es la planta del cannabis, ¿no? E incluso le ha faltado investigación, le ha faltado como las regulaciones, y creo que justo ahorita lo llegué a mencionar en el programa pasado. Ahorita, fuera de llegar a un tema de legalización como tal, primero estamos en pañales todavía en ese tema, pero lo veríamos más bien ahorita como regulaciones, ¿no? O sea, las regulaciones que se podrían dar, que se podría ver cómo funciona el tema de industria, y creo que justo esa es una de las primeras como preguntas que por las cuales podemos como partir. ¿En qué momento, Jane, podemos hablar de
el cannabis como industria, porque creo que justo antes de verse como industria se vio como cultivo, como una cuestión incluso curativa, ¿no? O sea, en la medicina chamánica, o sea, lo podemos ver que se encontraba ahí. Después, claro, sirvió para procesos sociales en esta década de los 60, o sea, sirvió como para muchos procesos. Pero hablar como tal de industria, Jane, ¿cómo podemos empezar a ondearlo? Mira, hablar de una industria y con una planta que ha sido tan satanizada y tan controversial, es complejo. A mí me gusta poner mucho un ejemplo. Hablamos mucho de que Estados Unidos nos lleva más de 30 años de adelanto, de que Canadá regula todos los usos y aprovechamientos de la planta, de que Europa tiene regulaciones, de que Sudamérica está empezando a regular, pero sin embargo, somos países con ideologías, con culturas y con comportamientos muy diferentes. Europa, evidentemente, no ha vivido la guerra contra las drogas como México, claro. Latinoamérica y Sudamérica lo ha vivido, ¿sabes? Hay una frase de Pablo Escobar que nunca se me va a olvidar, que dice: mientras América del Norte tenga los consumidores, América del Sur produce. Sí. Entonces, son temas muy complejos que involucran un estudio multidisciplinario de muchísimas disciplinas para analizar y realmente ver cuál puede ser un marco regulatorio que permita satisfaga, primero que nada, la demanda del consumidor y después las necesidades de los empresarios que le apuestan a esto, ¿no? Claro. Hoy en día yo te puedo decir, una industria como tal, grande, amplia, como se leen estos comunicados que sacan las grandes empresas de que ya cotizan en bolsa y que compraron y que exportaron y que vendieron a tal farmacéutica, solo se queda en grandes comunicados para aumentar el valor de sus acciones. Sin embargo, una demanda real que la verdad yo te diga, ya existen transacciones monetarias importantes, yo lo desconozco hoy en día. Yo lo que he vivido es una demanda real con limitantes al acceso a los productos, con limitantes al acceso a las materias primas, porque si bien es muy importante que tu audiencia sepa que la revolución del cannabis, la legalización y el uso del cannabis nace de la demanda de los pacientes. Claro. Así es como nació en Israel, así es como nace en Alemania, así es como nace en Canadá. Todos los países que han regulado, excepto México, que le tiembla la mano, han tenido que implementar programas de atención a pacientes con derivados de la planta de cannabis. En su gran mayoría, Países Bajos, países como Canadá, han tenido que meter programas para satisfacer, y han sido programas que no han sido exitosos porque el importar las materias primas es un proceso caro, es un proceso largo, y no les ha quedado de otra más que decir, pues ni modo, tenemos que regular y tenemos que cultivarlo. Sí, ¿por qué? Porque la gente lo necesita. México está paralizado. Después de que hubo este cambio de administración del anterior presidente, que fue Peña Nieto, al actual presidente que tenemos, o sea, el dogma que se permeó en la sociedad mexicana vuelve a ser retrógrada. Volvemos a hablar de drogas para espantar a la gente, volvemos a hablar de drogas para prohibir, y no se han dado cuenta que las políticas prohibicionistas generan daños colaterales irreparables. Claro. Entonces, como tal, en México existe una necesidad, digo, tú lo sabes, actualmente yo estoy corriendo una investigación estadística. Tan solo ayer generamos 150 encuestas en un solo día y ya hay una demanda de 150 personas que están consumiendo. ¿Cuántas personas vamos a acabar de encuestar de aquí a 2 meses? Yo espero que sean miles, pero claro, sí tenemos una demanda de consumo donde la gente está diciendo, pues compré tal producto de tal marca y me está ayudando, compré tal producto de tal marca y me está ayudando, y le di a mi papá con dolor por cáncer y le está ayudando. O sea, sí existe. Lo que no existe actualmente en nuestro país, para hablar de una industria como tal, es la voluntad política para acabar de regular. O sea, ahorita nos estamos quedando en puro activismo, ¿no? Y que es una piedra angular el activismo. Sí. Lastimosamente el activismo en la parte empresarial, por decirlo de cierta manera, porque existe el activismo empresarial, ante los ojos de esta administración es mal visto, ¿no? Porque recordemos que, bueno, el padre nuestro de nuestro actual mandatario es: no hay corrupción, no hay ventaja sobre el demás. Sin embargo, esa ideología medio rara que se cae de la manga no existe. Sí, no. Entonces, si tú vas y quieres hacer un activismo empresarial, luego te dicen, es que tu negocio está por delante. Es que no es mi negocio. O sea, existen muchas agrupaciones. Está el grupo promotor de la industria del cannabis,
Están las asociaciones de médicos que hoy en día ellos mismos están generando esa educación que tendría que venir desde una Secretaría de Salud, porque para eso existe, pero ellos mismos están generando y satisfaciendo las necesidades del ecosistema, porque esto les va a rebasar, y lo que nosotros hemos dialogado en múltiples foros, mesas de diálogo, en múltiples congresos, es la sociedad organizada se va a terminar autorregulando. Ya hoy en día cada vez hay más solicitudes de permiso de autoconsumo. Quien lo ocupe para tener una cuestión personal, y digamos personal, va en dos vías. Personal puede ser un efecto meramente terapéutico y un efecto para estimular el pensamiento, porque a mucha gente le ayuda a enfocarse, le ayuda a desarrollar arte, le ayuda a desarrollar música, pintura, escultura, X cantidad de cosas, ¿no? Ese es el pensamiento que debe de permear, y no que la planta de cannabis te mata. O sea, si bien todo lo que uno pueda consumir nos puede llegar a matar, todo, el tabaco, el azúcar, el cigarro, todo. Claro, se queda como... Pero todo debe de ser regulado. Sí, perdón, se queda como bien encima esa frase que es la que se usa, ¿no? En todos los congresos de para uso del desarrollo de la libre personalidad, ¿no? Pero está como muy amplio todavía ese espectro y muy poco aterrizado, o más bien, como dices, nulo. O sea, no hay un aterrizaje nulo y todo se está quedando en activismo, ¿no? Pienso yo que incluso tiene que ver, obviamente, por una cuestión de intereses, y es bien curioso, ¿no? Como a mí me encanta esta frase que es la de cómo los mismos que te la prohibieron hace un par de años, ahorita son los mismos que ya te la quieren vender, ¿no? O sea, es un discurso como muy doble moral. No me gusta meterme tanto en esos tenores porque siento que son ideologías divisionistas. Sin embargo, lo que sí pienso es que los que realmente tenemos un interés legítimo, ¿no? Porque también te puedo hablar que hay activistas de uso personal que tienen un interés legítimo, que llevan 20 años luchando. O sea, ahí está Leopoldo, que en este momento no me recuerdo su apellido, está Jorge Hernández Tinajero, que son activistas que crearon la MECA desde hace muchos años para visibilizar que los derechos humanos de los consumidores se respeten. Sí. Gracias también a ellos que empezaron allí a picar piedrita. Luego viene esta asociación de consumo responsable que es SMART, y que gracias a SMART se sienta la jurisprudencia para los amparos para el libre desarrollo de la personalidad. Luego viene el tema de Raúl, ¿no? Y que te organizas y sale una reforma de ley y hay amparos hasta para que obligues a la Secretaría a hacer su trabajo. O sea, yo pienso que el activismo legítimo es el que debe de seguir permeando. Sí. De ahí que se diversifique en que cada quien está luchando también por sus intereses, pues claro que también es válido, ¿no? Pero no es bueno siempre poner el interés superior por el interés colectivo. Entonces, bajo este contexto, yo lo que te puedo decir es que en este momento existe una demanda gris, porque todo el tema de cannabis lo encontramos en redes sociales, en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram, en revistas underground, en eventos, ¿no? Sobre todo en eventos. Sí. Es donde la gente vaya a Google. Sin embargo, en los eventos, pues, vas a converger de todo. Vas a encontrar al chavo que le encanta fumarla, y también vas a encontrar a la mamá que está buscando una pomada o un gotero porque su hijo no deja de convulsionar, sí. O vas a encontrar a la mamá afligida porque su hermana, su hermano, sus papás tienen cáncer. O sea, de verdad, a mí me gusta mucho este ecosistema de los eventos, que aunque sé que a veces no es lo más sano, pero es donde la gente está acudiendo y donde está encontrando respuestas. ¿Por qué? Porque afuera no las tenemos. Entonces, para que nosotros hablemos de una industria en México, todavía le falta, tan solo en materia de ley, o sea, en materia de ley le falta que existan más armonizaciones a distintas leyes, como lo es el Código Penal Federal, que tiene que ser reformado. Debe de haber una regulación para productos con derivados de cannabis, ya sea con CBD, con THC o con el resto de los cannabinoides. Deben de existir normas y reglamentos que le apliquen a esos productos. O sea, hablando en materia de ley, ahí le falta un montón. Hablando en materia de sociedad en general, todavía a la sociedad le hace falta romper con ese estigma, o sea, que pierdan el miedo a probar estos productos. Es que simplemente tú le dices cannabis, ay no, es que el hijo de la vecina se destruyó por el... No, señora, el muchacho no se destruyó por el consumo, el muchacho se destruyó por múltiples factores. O sea, lo que la gente no quiere aceptar hoy en día es que para que una persona llegue a un estado de inconsciencia total y de abuso, es porque es una persona que desde atrás trae un chorro de problemas. Claro. Y que ni en casa ni el esquema de salud lo abordó de manera adecuada, y él encontró su fuga y se escapó y se les fue de las manos. Entonces, falta mucho tema de educación en México. Te repito, es una
Es una industria que deben de converger muchas disciplinas, ¿no? Sobre todo la antropológica social es la de mayor peso, porque es la que le va a decir a la sociedad de qué manera esta planta puede ser tan benéfica, ¿no? No nada más hablando para la creación de medicamentos que están teniendo muchísimo éxito, y no te lo digo yo nada más, ya te lo dicen muchos estudios técnicos científicos que ya han sido hechos en humanos. Pero también puedes hacer productos nobles como lo son los suplementos, como lo son los cosméticos, que a nivel tópico el CBD tiene muchísimos beneficios. Pero también podemos hacer plásticos, también podemos hacer telas, y ahí ahorramos un montón a lo que es la parte de los ecosistemas o de la ecología. Entonces, mientras la gente no tenga claro que la planta de cannabis es más allá que un churro o que es más allá que un porro, no vamos a poder avanzar. Entonces, yo lo que siempre recomiendo a todas estas iniciativas como la tuya, que está padrísima, es eduquen a la gente. Quitémonos ya de la cabeza el pacheco, la pacheca, la mota, la marihuana. No, su nombre, a todos nos ponen un nombre, y la planta tiene un nombre y su nombre es cannabis. De hecho, Jane, también, perdón, pequeño paréntesis, la palabra, creo que marihuana fue un término que se le dio específicamente en México, ¿no? Te mentiría, pero es un término despectivo que se utilizó para ser despectivos a las personas que fumaban, y creo que se da en el tema de la revolución. Sí. Como que los gringos nos dicen la marihuana, ¿no? Por mexicanos, y entonces de ahí viene la marihuana, y es un término totalmente despectivo, ¿no? O sea, fue un término anglosajón despectivo. A mí por eso me fastidia mucho que les digan, ¡ay, los marihuanos! No, señores, no son marihuanos. Consumen una sustancia que hoy en día se está legalizando a nivel mundial. Y cada persona es libre de poder meter en su cuerpo lo que quiera, pero es responsabilidad de esa persona dosificarse, es responsabilidad de esa persona saber qué está consumiendo. Al Estado lo que le conlleva es darnos esos productos para que esa persona que decide fumar, o que decide vapear, o que decide dabear, tenga un producto con todas las pruebas de inocuidad y con toda una estandarización de higiene en su cultivo y en su transformación. Eso es lo que el Estado nos debe de garantizar. El Estado ya no tiene que estar en esferas prohibicionistas, porque, insisto, la prohibición mata. Y no nada más, salgámonos ahorita un poco de cannabis, ¿no? La prohibición para hablar de temas de sexualidad. Hoy en día cada vez es más común ver chavitas de 15, 16 años embarazadas. Oh my gosh, sí. Pues justo también el tema en Estados Unidos cuando fue la prohibición del alcohol, ¿no? O sea, justo en este pensamiento de si lo prohibimos va a haber una sociedad más controlada. Y creo que fue todo lo contrario. Justo se desata una ola de violencia, como dices, también el mismo producto, los mismos destilados, al limitar como la producción regulada, pues se hacía como en espacios muy clandestinos y te entregaban un producto que justo era un atentado contra la salud, ¿no? Entonces pasa también como lo mismo con esto, o sea, siento que a nivel, tú lo estabas hablando, antropológico, social, a nivel incluso gubernamental, o sea, está también ahí, pero también el tema investigativo también le falta mucho, y obviamente al ser una planta tan compleja, creo que ahí es donde todavía queda como, permea más bien mucho este pensamiento reduccionista de la planta y del estigma del marihuano, del estigma de, ya lo hablamos en aquel programa de los mitos, ¿no? De que si fumas te matan neuronas, y bueno, un sinfín de mitos que la sociedad, inclusive me acuerdo mucho esta parte de durante el gobierno de, no me acuerdo si fue Nixon, no me acuerdo bien, pero que justo se dio una investigación falsa al darle a monitos porros, o sea, que los fumaran, y justo como esa investigación fue la que dio como ese testimonio de decir esto te mata, y es como no, o sea, ni siquiera hubo una ética en la investigación, o sea, fue una completa campaña para manchar a una planta. Entonces creo que también a nivel de investigación y obviamente no solo la investigación, darle el acceso a la comunidad de decir, ok, a ver, ¿qué estoy fumando? O ni siquiera fumando, ¿qué estoy consumiendo? ¿Qué me voy a untar? ¿Para qué sirve este gotero? ¿Para qué sirve este vapeador? Como dices, o sea, no solo hay un uso, y creo que, como dices, el tema de fumarlo en porro es solo la punta del iceberg. O sea, neta es nada de todo el universo que
que el cannabis aporta, ¿no? Justo, exactamente. O sea, cannabis, yo creo que necesitarías hacer un programa en específico para que hablara específico, o sea, todo lo que conlleva una planta de cannabis, o sea, lo hermosa que es, lo bondadosa que ha venido siendo, y te repito, no lo digo yo, de hecho, mi caso de mayor inspiración fue el de la niña Charlotte Figi en Colorado, que lamentablemente ya falleció. Charlotte también padecía una epilepsia de difícil control, y que con un gotero que le hizo una empresa, y que lleva su nombre, que se llama Charlotte's Web, la niña de Charlotte, esa niña vivió muy feliz los siguientes años de su vida, ¿no? Entonces yo en ese momento dije, yo quiero que Diego esté así. Y así como lo estuve yo, estuvieron múltiples familias buscando qué les pudiera dar a sus hijos, ¿no? Además de eso, dentro de sus semillas se han estado encontrando que se pueden desarrollar superalimentos por el gran aporte mineral, por el gran aporte de nutrientes que tiene la semilla de cannabis. También se puede hablar para desarrollo de alimentos. Entonces, creo que como sociedad nos hace falta toda esta información, nos hace falta acceder a lugares serios donde podamos leer para qué sirve la planta de cannabis, por qué es necesario cultivarla, por qué es necesario desarrollar productos médicos, productos industriales, productos nutricionales, por qué es tan bondadosa. Esa relación costo-beneficio que se tiene es maravillosa. Oye, fíjate, ahorita que mencionas el tema de Charlotte, me llevaste en un viaje en el tiempo, porque justo recuerdo que hace muchísimo, o sea, creo que este caso es del 2006, si no me equivoco, ¿no? O sea, es un caso donde los 2000 iban empezando, y recuerdo que pues yo en ese tiempo pues yo era un niño, entonces me acuerdo que la noticia la vi en la televisión una vez, estando como con toda mi familia, pero no recordaba, o sea, literal, ahorita que le dijiste Charlotte Figi fue como de, voy a buscarlo, y lo acabo de buscar en internet, y sí fue como de, wow, o sea, yo conozco este caso. Entonces, qué curioso, ¿no? Como a partir de casos donde ya se había hablado, donde ya había visto como un beneficio, como una alternativa, fue como de, ok, esto creo que está siendo beneficioso. ¿Por qué no? Porque ahorita, bueno, a partir del 2006 a pleno 2023 que estamos ahorita en estos tiempos, ¿por qué no ha habido como un progreso? O sea, son más de 20 años donde eso se ha estado investigando, donde ha existido, y no ha habido como todavía ese progreso. Es como, no sé, o sea, siento que está todavía muy, muy, muy en pañales esto, cuando ya pudo haber sido aprovechado y justo pudo haber sido difundido, hubieran habido incluso otras regulaciones. O sea, ya en estos tiempos, ¿no? Como todavía estamos estancados mucho en ese tema, ¿no? Pues es que, insisto, o sea, mira, te voy a poner un ejemplo. Europa, ¿no? Francia tenía un programa de suministro para pacientes, el cual se vio interrumpido por estas limitantes a la importación. O sea, hay que recordar que cannabis a nivel internacional sigue siendo regulada por la JIFE. Uh-huh. La JIFE es la Junta Internacional Federal de Estupefacientes, ¿no? Entonces, al ser un estupefaciente, los temas de importación de un estupefaciente son muy complicados y a la vez muy, muy duros de poderlos realizar, ¿no? Claro, sí. Tiene que ser bajo una intención de uso, y realmente son ejercicios muy costosos, que si un padre no los tiene que cubrir, jamás los va a cubrir. Sí. Que si tú vas a una Secretaría de Salud y le dices, oye, pues mi hijo tiene un esquema de salud y el esquema de salud lo debe de cubrir, pues te dicen no hay dinero para hacer ese ejercicio. O sea, es estúpido las respuestas que te dan. Por eso es que nosotros peleamos fuertemente que México ya debe de tener producción primaria, que México el Estado debe de dejar que los agrónomos, que las instituciones como Chapingo hagan esa recolección de todas las semillas de cannabis que ya se encuentran en territorio mexicano, se empiecen a hacer primeros cultivos, pero les da miedo cultivar. Les da miedo emitir esas autorizaciones, les da miedo decir, órale, va, y no se han puesto a ver cómo ha sido perfectible en todo el globo terráqueo
justo estas regulaciones por temas de importación. O sea, no es fácil. Y también algo que tampoco, te insisto, algo que no vuelve a ayudar mucho es la educación en todos los niveles. La educación en primera que nada en sociedad en general, luego la educación de los médicos, la educación en las familias donde existe el consumo tanto terapéutico como personal. O sea, es un tema que se debe de abordar de manera integral, pero tampoco tenemos esa opción porque hoy en día estamos en un gobierno autoritarista, sí, que no te permite acercarte, escucharte, que es un gobierno indolente, que si tú vas y les dices, oye, yo llevo 2 años y medio intentando importar materia prima, pues te dicen, sí, es prioridad, pero te dejan otra vez en el baúl del olvido 6 meses, ¿no? Entonces, imagínate, si con cosas así que son tan esenciales como es la salud, imagínate de un tema de empresas, ¿cómo se van a poner? No. Oye, Jane, también pregunta, ¿a partir de qué punto se considera estupefaciente o por qué justo el cannabis entra dentro de todo el espectro de los estupefacientes? Porque, bueno, estamos de acuerdo que, no sé, se habla de cannabis como estupefaciente y en el puesto número 2 pones a la cocaína, pones a, no sé, o sea, heroína, ya cosas como más fuertes, ¿no? Entonces, ¿por qué el cannabis ocupa como un lugar al lado de todas estas sustancias? Que sí, digo, ahí sí, si me dices, oye, hablemos de los beneficios del perico, digo, no creo que haya todavía como... Pero eso es un tema muy diferente, porque la cocaína pues es también procesada, sí, y la cocaína proviene de una hoja, ¿no? Pero sigue siendo una hoja, finalmente. A ver, cannabis está considerada en México como un estupefaciente y un psicotrópico, porque la Ley General de Salud así te lo dice. La Ley General de Salud en su artículo 234 habla de que cannabis es un psicotrópico y un estupefaciente. Mientras no exista una diferenciación en la Ley General de Salud entre lo que puede ser CBD, entre lo que puede ser THC, o entre lo que es cáñamo y lo que es cannabis con más del 1% de THC, va a seguir siendo considerado así. Claro, sí. Bueno, Jane, estamos llegando ya como justo a nuestros últimos minutos de este gran programa. ¡Wow! Se me fue muy rápido. Es rapidísimo, Jane. Se me fue muy rápido. No, es estúpidamente rápido el tiempo que pasas en cabina y justo en una plática. Aparte, siempre contigo estos temas se profundizan bastante, entonces sí, el tiempo vuela literalmente en estos momentos. Entonces, Jane, bueno... Hay unas líneas con las que me gusta cerrar. Ajá. Y justo va a ser un tema de conversación para las siguientes semanas. O sea, hoy en día existe una demanda en México. Solo le puedo decir a las personas que lo venden y que lo adquieren es que tengan mucho cuidado, ¿no? Todo puede suceder, pero que también si les está mejorando la calidad de vida, no se detengan, que lo sigan consumiendo. Solo que garanticen la higiene de los productos como son elaborados, que pidan sus pruebas de laboratorio, que sepan dónde lo van a comprar, porque pues fácilmente pueden ser timados también, ¿no? Entonces, es lo único que yo les digo. Si realmente esa sustancia que tú estás comprando, que no necesariamente es un medicamento, que no necesariamente el médico te la recetó de primera instancia, o sea, te lo recomendó la vecina, te lo recomendaron en el trabajo, pero has visto un beneficio, síguelo haciendo, solo ten cuidado y ve una compra segura. O sea, siempre deben de cuestionar a su proveedor de sus estudios de laboratorio. Si son productos estadounidenses, deben de tener estudios de laboratorio, deben de tener estudios del batch, deben de tener estudios del lote de producción. Aunque los estén vendiendo de manera ilegal, los deben de tener. Si es CBD aislado, también deben de tener sus estudios de laboratorio. Si es CBD con un poquito de THC, ¿cuánto THC? Igual los artesanales, ya hoy en día existen personas que están haciendo las pruebas, pues como todo, underground, pero eso está padre, porque entonces ya el que produce sus propios productos, ya tiene esa facilidad de decirle al consumidor final, mira, el laboratorio pues obvio no es legal, pero ya me hicieron mis estudios y dice lo que tiene, y mi producto es limpio porque no tiene metales pesados, no tiene pesticidas. O sea, esas son las únicas líneas con las que a mí me gustan cerrar todas mis entrevistas, claro, porque tampoco me gusta ser cuadrada. Lo ideal sería que México ya tuviera desarrollos para productos seguros y eficaces. Lamentablemente no los tenemos. Sin embargo, así como empecé yo, están empezando todos. Uh-huh. En el área gris, en el mercado negro, a ser disruptivos. En toda esta laguna, ¿por qué? ¿verdad? Porque la salud... ¿Mande? En toda esta laguna también que hay.
En toda esta laguna, es exacto, en toda esta laguna. Pero yo te lo comparto porque así empecé yo empecé rompiendo las leyes y las sigo irrumpiendo, ¿sabes? O sea, aunque mi hijo ya tiene una autorización para importar materia prima, producto terminado, no se ha dado el ejercicio y a mí me toca dilerear entre Colombia y México y meterme los frascos en la maleta y decirle a la Guardia Nacional, güey, tengo esta autorización, pero no me dan el permiso de importación. Aquí están las recetas, aquí está mi hijo, son 3 frascos que le duran 1 año, tú me dices si me quieres poner a disposición. Y literal me dicen, pásele, literal. Bueno, Jane, muchísimas gracias. Creo que justo como dices, ya también para concluir de mi parte, todavía falta mucho camino por recorrer y obviamente aquí en With Life Podcast vamos a estar al pendiente de todo este camino, esta lucha, en cuestiones sociales, en cuestiones antropológicas, de investigación. Creo que justo también la labor, como dices, de nuestra parte es eso, darle difusión, poner los temas en la mesa como tal, romper paradigmas. Y pues bueno, Jane, también agradecerte muchísimo por tu tiempo y por todo lo que has estado haciendo con nosotros. Y pues bueno, creo que fue una plática bastante enriquecedora. Espero que los que nos escuchen hasta este punto la hayan disfrutado bastante como yo lo hice. Y pues nada, nos escuchamos la próxima semanita. Tenemos temas que se vienen bastante interesantes. Entonces muchísimas gracias a Jane y gracias a Connie que está en controles también. Y nos escuchamos la próxima semanita. Chau, fúmense un porrito, ya es viernes. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden seguirnos en redes sociales como With Life CBD Shop. Nos escuchamos todos los viernes a partir de la 1. Adiós y buen viaje.